En primer lugar, deseo expresar mi alegría por estar presente en este instituto, en este centro de formación, y mi agradecimiento a mis colegas que hicieron posible esta venida, la profesora Leoni, Mar, María Gabriela Quiñones. ¿Está funcionando eso? Hola, ahora sí. No, pero mejor no aburriste con todo lo que dijiste, porque no entendí. Nadie escuchó nada. Repite. Ahí va. Bueno, me voy a tomar la libertad de leer la exposición a efectos de no divagar, porque yo le comentaba a la profesora Leoni que tengo la facilidad de hacer paréntesis tan largos que cuando termino la conferencia todavía no son el paréntesis. Así que para ser riguroso, sobre todo en el respeto del tiempo, vamos a ir leyendo la ponencia y ustedes van a poder seguirla en el PowerPoint. No más de 40 o 45 minutos y luego abrimos el espacio más interesante, que me parece que es el del diálogo. Bueno, el objetivo de esta exposición es analizar las asimetrías historiográficas estructurales en los estados de la Cuenca del Plata. Estoy refiriendo obviamente a Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Procuramos explicar esas asimetrías a partir de la hipótesis de las diferencias de escala y de la secular bipolaridad entre países hegemónicos, Brasil y Argentina, y estados frontera, Paraguay y Uruguay. Durante la primera mitad del siglo XX, cristalizaron las tendencias epistemológicas y metodológicas que se habían articulado, que se habían esbozado en el siglo XIX en materia de estudios históricos, de publicaciones. Se procesó además la articulación efectiva de los campos historiográficos nacionales, con excepción del Paraguay. De allí el corte cronológico, la primera mitad del siglo XX. Vamos brevísimamente a referirnos a las diferencias de escala, las contradicciones y bipolaridad entre los estados de la Cuenca del Plata. Específicamente dos o tres ideas para entender el planteamiento historiográfico que viene después, ¿verdad? La geopolítica, la posición geopolítica de los respectivos estados parece estar en relación con las características particulares que adquirió en cada uno el devenir del conocimiento histórico, los relatos sobre el pretérito y los procesos de configuración de los campos disciplinares nacionales. Las restricciones impuestas a Paraguay por su mediterraneidad, cristalizada luego de la guerra, generaron una praxis historiográfica con un importante anclaje patriótico. El aislamiento primero y el duro proceso de reconstrucción posterior a la guerra condicionaron una redacción cultural e historiográfica. Esta realidad contrasta notoriamente con la situación y los ritmos de Brasil y Argentina, en los que además influyen de manera determinante los recursos económicos, culturales y políticos disponibles. La ubicación de Uruguay en la desembocadura del estuario lo colocó en un estadio de desarrollo historiográfico intermedio. Los constreñimientos de su condición de frontera y la limitación de recursos se compensó con el carácter de puerto abierto a las corrientes comerciales y culturales internacionales. Vamos ahora concretamente a lo que nos interesa, la configuración de estas asimetrías historiográficas. Comenzaremos estudiando el caso de Brasil. Precocidad y diversidad. Precocidad en la configuración del campo historiográfico y diversidad de formas, de modelos de desarrollo historiográfico. A eso me estoy refiriendo. Durante el periodo de la Vieja República, entre el 89 y 1930, la historiografía brasileña experimentó una etapa de transición. Los temas políticos ocuparon la atención de los historiadores, pero la cuestión central fue la pregunta sobre el significado de aquello que habían definido antes como Brasil. Cuando digo antes, me estoy refiriendo a la producción del Instituto Histórico y Geográfico de Brasil y, por supuesto, a la labor de Francisco Adolfo de Barrhagen, que es el autor de la Historia Geral do Brasil, autor de una determinada concepción sobre diversas ideas. La idea de nación, la idea de cómo se procesó el rompimiento con la colonia, con la metrópoli, y por supuesto una idea clave que es la de, más que idea, el concepto de pueblo brasileño. João Capistrano de Abreu incorporó en su indagatoria cuestiones económicas y sociales que trascendían lo político. En la obra Capítulos de Historia Colonial de 1907, analizó la historia desde la perspectiva de la cultura material, de la pluralidad étnica y el paisaje. Entre las décadas del 20 y 40, Brasil experimentó un periodo de inestabilidad política y económica. Fenómenos como la Semana de Arte Moderno de San Pablo de 1922, la revolución del año 30 que catapultó a Getúlio Vargas al gobierno,
y la instauración del Estado Novo establecieron rupturas que tendrían profundos efectos en la intelectualidad de la época. Rupturas, me estoy refiriendo con el modelo de institución tal como se concebía el Instituto Histórico y Geográfico de Río de Janeiro y los institutos que fueron surgiendo en el torno del 900 en distintos lugares de Brasil. Se acentuó el interés por temas relacionados con la realidad nacional. Este fenómeno tuvo importantes efectos en la historiografía. Uno de los más significativos fue acelerar la transición entre la institucionalización y la profesionalización de la práctica histórica. Hasta la década del 20, la orientación general de los estudios históricos tuvo una impronta asociativa y academicista muy importante. A comienzos del siglo XX, el modelo institucional del Instituto Geográfico Brasileño se vio fortalecido por la creación y dinamización de centros provinciales, como hace un rato, de Pernambuco, Ceará y Bahía, inspirados en el referente carioca. Estos institutos contribuyeron a dinamizar los estudios históricos regionales. En la década del 30 hay un cambio bastante significativo. Las universidades pasaron a tener la preeminencia en la gestión general de la indagatoria sobre el pasado. Este fenómeno impactó de manera sustantiva en la producción de conocimiento histórico. Entre las transformaciones más ostensibles se destacan los abordajes interdisciplinarios y la preocupación por cuestiones que trascendían lo político-militar y se relacionaban con la economía, la sociedad y la cultura. La participación de Fernand Braudel en la misión francesa, que colaboró a partir de febrero del 35 en la organización de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Pablo, fue un acontecimiento muy significativo. Braudel contribuyó en la formación de nuevas generaciones de historiadores y docentes, entre ellos Alice Calabrava. Propuso además pesquisas a partir de la formulación de problemas de investigación. Creó vínculos perdurables con intelectuales brasileños como Julio Filho, Eurípides Simões de Paula y João Cruz Costa. Actuó además como puente entre estos y sus colegas europeos. Facilitó concretamente la difusión de la obra de Gilberto Freire en Francia. Paulatinamente, los intereses historiográficos tendieron a centrarse en la esencia cultural de Brasil. Tenemos aquí la acción de un conjunto de autores que ha sido denominado los intérpretes de Brasil. Me estoy refiriendo a Caio Prado Jr., Gilberto Freire y Sergio Buarque de Holanda. Estos autores encararon la labor con perspectivas renovadoras que pautaron un cambio en las prácticas anteriores. Evidencian en su producción una preocupación en torno a la diversidad y los problemas locales como claves explicativas de la historia nacional frente a los ensayos unificadores y de síntesis al estilo de Barjagen en el siglo XIX. Sergio Buarque decía en 1951, a modo de balance de la historiografía precedente y prospecto de lo que se venía. El énfasis adquirido por la economía apunta en una dirección que tienden a tomar cada vez más entre nosotros las investigaciones históricas, abriendo territorios hasta hoy mal explorados. Las complejidades de la historia económica, agregaba, requieren cada vez más la utilización de métodos que se están desenvolviendo en países donde existe larga tradición de estudios históricos especializados. Y la preocupación por asimilar algunos de esos métodos y aplicarlos a los problemas brasileños es un aspecto dominante y creo que es de lo más auspicioso del pensamiento histórico entre nosotros. Las nuevas visiones y relatos sobre el pasado que se habían impuesto en la década del 20 permitieron interpretar al Brasil desde una perspectiva desde una perspectiva histórica problematizadora que ponía en cuestión las visiones de síntesis del siglo XIX. Enfoques interdisciplinarios, énfasis en la diversidad cultural, la influencia del factor económico y el carácter híbrido de la cultura nacional constituían las notas dominantes de la historiografía brasileña de mediados de siglo y pautaban al mismo tiempo la agenda de las décadas siguientes. Vamos a pasar ahora a ver qué sucedía en Argentina en esa primera mitad del siglo XX. La nueva escuela histórica evidentemente que fue lo único. Hubo realmente diversas corrientes, diversos estilos historiográficos, pero por la necesidad de síntesis voy a centrarme en el análisis de esta escuela como hilo articulador de mi pensamiento. En el entorno de 1900, la historiografía argentina experimentó una fase de transición y de expansión. Aumentó la circulación de revistas especializadas y la publicación de libros.
Los temas y problemas de la agenda historiográfica estuvieron condicionados por los contextos sociopolítico y económico. Para explicar, por ejemplo, la crisis del sistema político, resultó necesario revisar los orígenes del federalismo y la interpretación predominante en los textos escolares y de derecho constitucional sobre José Artigas y los caudillos. Los integrantes de la nueva escuela histórica, entre ellos algunos de los más destacados, Levene, Carvia, Molinari y Ravignani, apelaban para autorreferenciarse a un cierto linaje mitrista, pero postularon a la vez una actitud rupturista con la historiografía precedente. Me refiero a la producción de Ramón Mejía, Juan Agustín García y Joaquín González. Tenían una serie de relegantes generacionales que los establecían como grupos potentes. Eran coetáneos, se formaron en el mismo clima de ideas. Casi todos pasaron por la Facultad de Derecho de la UBA. Podían considerarse profesionales en el sentido de que vivían fundamentalmente de su labor como profesores. Dato no menor, procedían de familias de inmigrantes. No estaban ligados por lazos familiares con protagonistas de la historia argentina, como lo habían estado los historiadores decimonónicos. Crearon además redes personales e institucionales potentes. El rigor metodológico, por otra parte, se transformó en una característica esencial. Cuando señalo esto del rigor metodológico, me parece que es uno de los elementos fundamentales para establecer la diferencia con lo anterior, con la historiografía precedente. Ustedes imagínense que en el año 1909 en Argentina se había producido la visita de Altamira, quien durante varios meses ejerció una docencia muy importante relacionada con la enseñanza de la historia, pero sobre todo con la investigación histórica. Diríamos técnicas, metodologías de la historia, en un contexto que trascendió incluso lo académico, porque desarrolló labor de extensión universitaria, en una época muy temprana. Y esta presencia de Levene es fundamental, entre otras cosas, para formatear un poco la mentalidad histórica la presencia de Altamira fue fundamental para influir en lo que posteriormente sería la obra de Levene. Y por supuesto todos estos historiadores leyeron manuales de época como Langlois, Señabos y Bergen. Y a todo esto, un detalle más, también ahí en 1909-1910 se publicó aquí en Argentina un trabajo fundamental de Quesada relacionado con la enseñanza de la historia en las universidades alemanas. Obra que está de alguna manera en la génesis, en la base de lo que será la Facultad de Filosofía y Letras, la enseñanza de la historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la enseñanza de la historia, la carrera de historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. Y ese es el riesgo, yo les decía, que me voy por las ramas, así que intento cerrar el paréntesis y volver a ese tema que estoy poniendo. La institucionalización y profesionalización de los estudios históricos en Argentina tiene algunos hitos fundamentales. La Junta de Historia y Numismática Americana, transformada y devenida en el año 38 en Academia Argentina de la Historia, que nació como una corporación erudita privada pero al servicio del Estado, adquirió paulatinamente un perfil americanista. Ricardo Levene fue una de sus figuras más destacadas y ocupó la presidencia de la institución en diversas ocasiones. Fomentó muchas cosas desde y en la Junta, entre ellas la creación de juntas filiales y adheridas en el interior. La formación de historiadores profesionales, por otra parte, se desarrolló en los ámbitos que mencioné hace un rato de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, fundada en 1896, y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata en 1920. Levene y Ravignani fueron sus referentes fundamentales desde la década del 20. Se articularon en esa época desde estos dos centros vinculaciones interinstitucionales muy importantes. Una de esas relaciones es significativa. Ravignani, Carvia y Molinari trabajaron en el Instituto Nacional del Profesorado formando diversas generaciones de docentes. Esto fue trascendente porque de alguna manera los criterios historiográficos, los criterios sobre la historia argentina que se articulaban en la UBA se podían transponer a estas generaciones de docentes que a su vez tendrían la responsabilidad de formar a los jóvenes estudiantes secundarios argentinos. Entre la década del 20 y 40, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el Instituto de Investigaciones Históricas y la Junta de
historia enigmática americana, dinamizaron el campo historiográfico a través de la competencia por preeminencia epistemológica y hegemonía funcional. Esa foto me parece muy significativa, no por Levene y la esposa, que están en una posición un poco extraña para lo que nosotros nos imaginamos a un intelectual. Lo significativo de esta foto es que yo me la encontré, tal como ustedes la ven ahí, un recorte periodístico pegado en un papel, en el archivo de Ravignani. O sea que Ravignani consideró necesario guardar para la posteridad, no sé muy bien para qué posteridad, esta foto. En una palabra, evidentemente que la competencia entre Ravignani y Levene era bastante tensa. Digo, se articula el campo con estas cuestiones, no solo las diferencias institucionales, sino también las diferencias personales. La hegemonía de la nueva escuela histórica y su coexistencia con intelectuales de diversa extracción ideológica se resintió, según De Butto y Pagano, a mediados de la década del 30, cuando comenzaron a producirse, cito, correlaciones coherentes y precisas entre tradiciones intelectuales, visiones del pasado y formaciones políticas. Los eventos internacionales impactaron en la corporación historiográfica. Surgieron críticas empeñadas en señalar la insuficiencia y connivencias de la escuela y, en un sentido más general, de los historiadores legitimados y financiados por el Estado, por parte de los cultores de sendas contrahistorias procedentes del nacionalismo antiliberal y de la izquierda internacionalista. Ravignani militó en organizaciones antifascistas, recuperando la figura de Mariano Moreno y la tradición liberal. La actitud de Levene fue más sinuosa. Se aproximó al gobierno dictatorial, logrando, por ejemplo, transformar la Junta en academia en el año 38, o la intervención del presidente Justo para que el Congreso habilitara los fondos necesarios para la publicación de la historia de la nación argentina. El advenimiento del peronismo provocó cambios importantes. En la UBA fueron desplazados Ravignani y Caliet-Bois. Molinari, devenido senador peronista, ocupó la dirección del Instituto de Investigaciones Históricas. Levene concentró su actividad en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. En 1955, los desplazados de la nueva escuela histórica retornaron a sus espacios de labor universitaria. Los referentes murieron en el 54 y 59 y fueron sustituidos por sus discípulos en la orientación de los respectivos institutos, ¿verdad? Ricardo Caliet-Bois en la UBA y Enrique Barba en La Plata. Momentáneamente la tradición se impuso sobre la innovación, pero para entonces, cito una vez más a De Butto y Pagano, el mapa historiográfico era ostensiblemente más complejo que cuando la tradición iniciara sus estudios en los albores del siglo, sea que se atienda a las respuestas técnicamente más ajustadas procedentes de la renovación o políticamente más sintonizadas con los tiempos, como las emanadas de las historiografías militantes, los revisionismos, las izquierdas y desarrollistas. Una diferencia fundamental entre Brasil y Argentina en esta época tiene que ver evidentemente con las temáticas y la orientación general de los estudios. Mientras que en Brasil primaba lo que podíamos llamar una preocupación etnoantropológica sobre el pasado, que respondiera a esa pregunta fundamental: ¿qué es Brasil? En Argentina son temas más políticos, más constitucionales, los que se van a ir desarrollando. Y evidentemente el cambio fundamental que se va a producir a mediados del siglo es con la obra de Luis Alberto Romero, de alguna manera, con las polémicas establecidas por revisionistas que van a marcar nuevos senderos para lo que serán las décadas posteriores. El caso de Uruguay, es decir, vamos a entrar a analizar la situación de los estados frontera, esos estados que tenían un desarrollo historiográfico sensiblemente menor, entre otras cuestiones, derivado de los recursos pobres y escasos que se administraban, se tenían en relación a los de los países hegemónicos o preponderantes. A comienzos del siglo XX pervivían en Uruguay, y pervivirían por bastante tiempo, los paradigmas teóricos decimonónicos. Los letrados dedicados a la indagatoria del pasado carecían de formación específica, estaban vinculados a los partidos tradicionales y laboraban convencidos de servir a la patria, rescatando la memoria de sus glorias. Es el tiempo, principio del siglo, de hegemonía de lo que se ha denominado la vieja historia, o historia tradicional. Los autores más destacados son José Salgado, Septembrino Pereda, Alberto Palomeque y Luis Carver. Domina el enfoque nacionalista, hay predominio de temas políticos y militares,
y todos ellos estaban emparentados con el patriciado oriental. Surge para discutir a este conjunto de autores, a esta tendencia predominante, algunos intelectuales que han recibido el insípido nombre de autores de transición, porque de hecho no constituyeron una escuela, pero tienen algo en común. Empiezan a polemizar con los autores anteriores y empiezan a plantear visiones historiográficas divergentes. Ustedes tienen ahí una larga lista, quiero simplemente destacar a Juan Pibel Devoto, quien sería un historiador referencial a partir de la década de 1940. Estos autores de transición ensayaron, según Carlos Subillaga, una historia que ingresó en zonas temáticas hasta entonces desdeñadas, de carácter social y económico, procurando la adopción de nociones interpretativas ajenas a la perspectiva estrechamente juridicista y fortaleciendo el contenido pragmático en función de convalidar con apoyos en el pasado la viabilidad del país como entidad nacional. No se diferenciaban por un enfoque nacionalista exclusivamente de los anteriores. El punto de divergencia estaba en la rigurosidad con que trataron el pasado uruguayo de una perspectiva nacionalista. Hay un abismo de citar 3 o 4 documentos que sirven como eje para establecer un discurso ditirámbico, autores anteriores, a la exhumación de miles de documentos para sustentar la producción. En el caso de Juan Pibel Devoto, hay un abismo sustancial. Seguirá el enfoque nacionalista, pero ahora la base crítica va a ser mayor. Se refunda en 1915 el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. ¿Por qué digo se refunda? Porque en 1943 había sido fundado por Andrés Lamas y Bartolomé Mitre. Pero duró muy poco debido a la situación de guerra que estaba en la Cuenca del Plata en ese momento. Duró apenas 3 años. Lo mismo que duró prácticamente el Instituto Histórico y Geográfico del Río de la Plata, que había fundado Mitre en 1954, ¿verdad? Con el concurso, en este caso, por lo menos de apoyo moral de Andrés Lamas. Bueno, nació este instituto como una entidad privada sostenida por el Estado. El mismo esquema que la Junta Argentina. El elenco original estuvo constituido por intelectuales afines a la tendencia historiográfica tradicional. Concebían la indagatoria como un imperativo de afirmación de la nacionalidad. Sus referentes pretendieron ejercer su peso funcional. Acá van a aparecer una serie de categorías que están tomadas evidentemente de Bourdieu, relacionadas con la configuración de los campos historiográficos. Las categorías que están en cursiva son de Bourdieu. Sus referentes pretendieron ejercer su peso funcional con la pretensión de normalizar el acceso y permanencia al campo de información. Lo hicieron funcionar en su beneficio, enquistados en el aparato gubernativo, administraron el capital que detentaban y establecieron un pretendido monopolio de la legitimación del saber y de la actividad historiográfica, monopolio que recién sería erosionado a partir de 1940. En la década del 50 surgieron tensiones que derivaron en abierta confrontación entre Juan Pibel Devoto, en ese momento director del Museo Histórico Nacional, y Ariosto González, que era presidente del instituto. Pero la profesionalización efectiva en Uruguay comenzará con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Fue creada por ley en octubre de 1945. Vayan tomando nota de la fecha, ¿verdad? 1896 aproximadamente, si no recuerdo mal, la UBA. 1920, Humanidades de La Plata. 1935, Facultad de Filosofía de la Universidad de San Pablo. El filósofo Carlos Ferreira tuvo un rol destacado en todo este proceso. La facultad funcionó inicialmente como un conglomerado de cátedras sin planes de estudio definidos. Incorporó sus cuadros docentes a intelectuales europeos que habían sido desplazados por el fascismo. Entre los docentes y estudiantes de las diversas disciplinas surgió la intención de organizar los estudios. Los vinculados con la historia plantearon ante las autoridades la idea de crear un instituto de investigaciones similar al homónimo porteño y propusieron a Ravignani como posible director. El Consejo de la Facultad trató el tema e inició gestiones oficiales con Ravignani. Este aceptó el ofrecimiento, pues vio en esa oferta la posibilidad de continuar sus actividades académicas que se habían resentido desde el advenimiento del peronismo al poder. La designación de Ravignani en Montevideo no estuvo exenta de conflictos. Representantes de los partidos políticos tradicionales cuestionaron desde la prensa y el Parlamento la exclusión de Juan Pibel Devoto.
a quien se consideraba candidato natural para ocupar este cargo. El Instituto de Investigaciones se inauguró oficialmente el 6 de octubre del 47 y funcionó a partir de entonces bajo la orientación de Ranieri. El historiador argentino aplicó los mismos criterios heurísticos, didácticos y epistemológicos que había implementado en la UBA. Fue una época particularmente dinámica que permitió, entre otros logros, establecer una delegación del Instituto Montevideano en la ciudad de Buenos Aires y realizar diversas publicaciones dentro de los limitados recursos presupuestales con que contaba la facultad. José Luis Romero fue otro de los referentes fundamentales de esta primera época. Contratado también por la facultad, desarrolló una labor formativa de excelente nivel en la sección de Historia de la Cultura. Paralelamente se funda un instituto del profesorado que se conoce como IPA, Instituto de Profesores Artigas. Respondió este instituto a la necesidad de formar profesores de enseñanza media. Nació oficialmente por ley en 1949. Desde el punto de vista jerárquico, dependía del Consejo de Secundaria y por ende del Poder Ejecutivo. Carecía de autonomía académica para el nombramiento de autoridades, reclutamiento de docentes y elaboración de planes y programas de estudio. Juan Pivet Devoto se incorporó como docente. Ejerció una influencia determinante. Hizo del Instituto de Profesores un espacio complementario al Museo Histórico Nacional del que era director. Y obviamente, desde este puesto, digamos, comenzó una campaña sistemática de oposición a humanidades. Y en humanidades, por supuesto, que le devolvieron la gentileza. La configuración del campo. Con la facultad y el Instituto de Profesores nacieron en Uruguay dos tradiciones historiográficas divergentes. A partir del 50 comenzaron a egresar las primeras promociones de profesionales de la historia. Estos se nuclearon en corrientes e instituciones que compitieron entre sí por financiamiento para desarrollar investigaciones y publicar sus resultados. Pusieron en cuestión los paradigmas teórico-metodológicos de la tendencia tradicional. Abordaron nuevos temas y períodos de la historia uruguaya. Problematizaron la investigación, relegando a un segundo plano los procedimientos a priorísticos y cuasi detectivescos que habían predominado hasta entonces. Establecieron vínculos con historiadores extranjeros que permitieron desarrollar proyectos conjuntos. Uno de los más paradigmáticos fue el de José Luis Romero, Gino Germani y Juan Antonio O'Donnell, relacionado con la inmigración. La titulación académica se transformó en requisito fundamental de legitimidad profesional. Vamos a ingresar ahora en el cuarto socio de este abordaje historiográfico, el socio paraguayo. Paraguay y el anclaje nacionalista de su historiografía. La evolución de la historiografía paraguaya ha sido sensiblemente distinta a la de sus vecinos de la Cuenca del Plata. Tan distinta que permite tomarlo como caso testigo, justamente para entender mejor lo que pasó en la cuenca. Y al revés, para entender lo que pasó en Paraguay. La historiografía paraguaya stricto sensu surgió con los renacentistas. Por lo menos es la opinión más consensuada, ¿verdad? Aunque también hay una interesante colección de relatos sobre el pasado de las décadas finales del siglo XIX, autores pre-novecentistas, como Juan Silvano Godoy, José II del Cur, e incluso en la época del propio Carlos Antonio López, en los intentos y ensayos que se hicieron de modernización del Paraguay, hubo algunos tímidos movimientos historiográficos, por ejemplo una reedición de la obra de Ruiz Díaz de Guzmán y la publicación de algunos trabajos de propaganda como de Juan Andrés Shelley, Paraguay, lo que fue, lo que es y lo que será, y por supuesto las polémicas en la prensa porteña de los emigrados lopistas, que dio lugar a sendos opúsculos, algunos con un fuerte anclaje en la historia paraguaya para avalar posiciones que estaban en conflicto o en debate en el momento. O sea que hay un cierto acuerdo de que nace la historiografía con los renacentistas, pero no se puede negar que existen discursos anteriores. Bueno, y tuvo su momento fundacional aparentemente con la célebre polémica entre Oleari y Báez, que se desarrolló entre noviembre del 2 y febrero del 3. La tesis defendida por Oleari en esa polémica tuvo amplio respaldo, cosechó la simpatía de buena parte de la sociedad paraguaya y se impuso como interpretación hegemónica. Cuando decimos que cosechó la simpatía de buena parte de la sociedad paraguaya, estoy diciendo que en actos públicos de apoyo a Oleari iban cientos de personas. No me estoy refiriendo solo a que a nivel político hubo declaraciones de apoyo o que en la prensa tuvo buen eco su idea historiográfica. Hubo actos públicos donde concurrían cientos de paraguayos y, bueno, aparentemente lo apoyaban.
Permitió además articular proyectos de reconstrucción estatal basados en una discursiva belicista que justificaría la acción de gobernantes fuertes y regímenes autoritarios. De alguna forma, esta discursividad de Oliari permite establecer una línea que incluso está graficada en sendos afiches de la época peronista, una línea que nacería con José Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López, Francisco Solano López, Bernardino Caballero, el mariscal Estigarribia, culminaría con Alfredo Escobar, insisto. Esto está gráficamente puesto en afiches de la época afiches de propaganda de la época de Escobar, ¿verdad? Esa iconografía no es casual, responde a esta propuesta de Oliari que te ascendió, obviamente, al historiográfico, te ascendió en lo político y en lo ideológico, obviamente. Entre 1904 y 1936 hubo un predominio del Partido Liberal que cambió a partir de febrero del 36, cuando comenzó el movimiento febrerista, todo lo que ustedes ya conocen, pero lo que nos interesa es que el revisionismo historiográfico paraguayo se transformó en historia oficial. Se da la paradoja de que un revisionismo oficial, fenómeno historiográfico bien interesante, pero bueno, el revisionismo de Oliari se transformó en visión oficial y excluyente de la historiografía paraguaya. Por un decreto de marzo del 36, por ejemplo, López fue declarado héroe sin ejemplar. Oliari leía en este acontecimiento, interpretaba este hecho como el triunfo de su lucha de 30 años. Así lo expone en la correspondencia, por ejemplo. Luego de la victoria frente a Bolivia en la Guerra del Chaco, surgió un renovado interés por la historia. Autores destacados como Efraín Cardoso, Julio César Chávez y Antonio Ramos produjeron sendas obras relacionadas con cuestiones limítrofes, polémicas, de hasta dónde llegaba la jurisdicción y soberanía de cada país, con la historia colonial y, por supuesto, con el periodo de revolución, el periodo independiente. El Instituto Paraguayo de Investigaciones Históricas fue uno de los hitos más importantes del proceso de institucionalización de los estudios sobre el pasado. Es la base, por supuesto, de lo que actualmente se denomina Academia Paraguaya de la Historia. En el año 66 cambió su denominación. En el proceso inicial jugó un rol decisivo el historiador argentino Enrique de Gandía. Liliana Bresso establece que durante la primera etapa de su existencia, años 37 al 56, se impulsó el relacionamiento con instituciones similares de la región. Las alternativas políticas que afectaron la vida institucional del Paraguay dificultaron el normal funcionamiento del instituto. Luego de 1947, varios socios afiliados al Partido Liberal debieron marchar al exilio. Pastores, Maxim Franes, Les Cardoso, etc. Retornaron paulatinamente en la década del 50 y, a pesar de las fuertes restricciones que se impusieron durante el gobierno de Stroessner, procuraron normalizar las actividades. Obviamente empezó una producción historiográfica desde los márgenes. El 28 de octubre del 65 se transformó por decisión unánime de sus integrantes en Academia Paraguaya de la Historia. La Facultad de Filosofía es el primer ensayo de profesionalización de los estudios históricos en el Paraguay, pero el derrotero de esta facultad fue totalmente distinto al de las instituciones similares del resto de los países. Fue creada el 16 de febrero del 48. En la etapa inicial desempeñó un importante rol el historiador brasileño Guy de Holanda. Las condiciones políticas obstaculizaron el normal funcionamiento de la institución. Algunas conclusiones. El conocimiento histórico nació en los estados de la Cuenca del Plata, acicateado y ocupado en la dilucidación de antecedentes pretéritos de carácter convalidador de la existencia y legitimidad de los respectivos estados-nación. Se desarrolló y consolidó en función de los resultados de los procesos de institucionalización y profesionalización. Las condiciones particulares en que se procesó la independencia de Brasil plantearon necesariamente exigencias de autorreferenciación pretérita muy particulares. Para explicar una separación de la metrópoli que ni siquiera tuvo crisis de legitimidad dinástica, fue necesario responder una pregunta esencial: ¿qué es Brasil? Esta respuesta la ensayaron, la propusieron una serie de intelectuales conocidos como los intérpretes de Brasil. Las repúblicas vecinas, por el contrario, accedieron a la independencia por vías violentas, de carácter revolucionario, que determinaron un corte abrupto. Sus relatos se elaboraron a partir de la dialéctica del rompimiento político y de la búsqueda y creación de referentes pretéritos de puño nacional ubicados en el periodo colonial.
La condición de aislamiento geográfico y político de Paraguay obstaculizó el comercio, el tránsito de personas, de bienes culturales y el ingreso de corrientes de pensamiento europeas. Se articuló una interpretación del pretérito de fuerte anclaje patriótico que contribuyó al aislamiento historiográfico, particularmente en cuestiones teórico-metodológicas. Tal situación contrasta notoriamente con la apertura, relaciones, vínculos y contactos internacionales establecidos por investigadores e instituciones de Brasil, Argentina y Uruguay. La historiografía paraguaya de la primera mitad del siglo XX compartía con sus similares de Uruguay y Argentina el nacionalismo como relato hegemónico, clave de bóveda del sistema interpretativo de su esencia como Estado e instrumento de cuestión social. Pero difería de aquellas, y el tema preferido por los investigadores guaraníes era la guerra contra la Triple Alianza, no el periodo independentista. Otro matiz importante se encuentra en el carácter de las polémicas historiográficas. Mientras que los debates suscitados entre autores y corrientes en los países vecinos permitió pulir metodologías, sumar documentos y afinar criterios interpretativos, la de Oleari y Báez había sido estéril en esos aspectos. Cuando digo las polémicas de Río de la Plata me estoy refiriendo a polémicas del siglo XIX, no ya la del siglo XX. Básicamente la que todos ustedes conocen, de López y Mitre en el año 82, pero también una en el mismo año en Montevideo por el problema de Artigas entre Francisco Berra, un argentino, y Carlos María Ramírez. Pero además otra polémica en el año 84, es menos conocida, una polémica internacional que se estableció entre un autor anónimo porteño que escribía en el diario de Sudamérica y Carlos María Ramírez en Montevideo. Sendas polémicas historiográficas, decimonónicas, pero que se articularon sobre bases documentales y necesariamente exigieron pulimiento teórico, por decirlo de alguna manera, a la hora de interpretar esos insumos heurísticos. Obviamente que la polémica del año 1902 de Paraguay no tiene ninguna de estas características. El nivel de autonomía logrado por la disciplina en cada país está directamente relacionado con su peso geopolítico y recursos económico-culturales. Brasil y Argentina superaron el estadio predominantemente nacionalista más rápidamente que Uruguay y Paraguay. Muchas gracias. Me falló la proyectora me falló. Bueno, esto quería ser más que nada un disparador y me interesa obviamente el diálogo. Los escucho. Sí. Una pregunta. En la actualidad, digamos, en Uruguay, en el desarrollo historiográfico, ¿en qué estadio estaría? ¿Cómo se conforma hoy? Bueno, el campo historiográfico uruguayo empezó a configurarse desde mediados del siglo XX, cuando los egresados de las instituciones que mencioné empezaron a competir por dinero para financiar proyectos, para creación de cargos, para obtención de becas en el extranjero. Se desarrolló en los años 60 muchísimo el mercado editorial, surgieron muchas revistas, pero además editoriales centradas en la cuestión histórica. El marxismo en Uruguay empezó en esa década del 60 a producir temas muy importantes relacionados con José Artigas, o sea, la interpretación de autores como Lucía Sala, Julio Rodríguez y Nelson de la Torre, el tema de la propiedad de la tierra, la distribución de la tierra en el periodo artiguista. En el año 73 se produce el golpe de Estado, hubo un desbande de los historiadores de la nueva escuela derivado de que fueron echados de los institutos oficiales, pero se refugiaron en instituciones privadas o emigraron. Y la actividad de la escuela continuó, se profundizó y se enriqueció. Obviamente, los autores no podían enseñar en las universidades, pero la dinámica historiográfica continuó. Y con la reinstitucionalización hubo novedades importantes. Empezaron, por ejemplo, a organizarse maestrías en la Facultad de Humanidades. Aumentó el número de viajes al exterior de historiadores uruguayos para formarse. Básicamente, por ejemplo, el 90% de los historiadores, de los doctores en Uruguay somos egresados de universidades argentinas. Hubo también algunos, muy pocos, que fueron a Europa o a Estados Unidos. Es decir,
empieza a haber una generación de doctores en historia, con vínculos con el extranjero. Y bueno, te puedo decir que hoy por hoy es un campo historiográfico que goza de buena salud. Prácticamente la historiografía de la vieja escuela, que es la historiografía tradicional, ha quedado totalmente relegada en lo que tiene que ver con la investigación pura. Lamentablemente en la enseñanza de la historia siguen pesando los criterios tradicionales. Hay como un divorcio, ¿verdad?, que está relacionado con lo que yo señalé. El Instituto de Profesores Artigas sigue formando los docentes, pero no es una institución universitaria, depende del gobierno, por hecho de los gobiernos, del Estado. La universidad, en cambio, es autónoma y puede, de alguna forma, elaborar sus propios planes, sus propios procesos de investigación. Entonces, pero el tema de la enseñanza de la historia, e incluso de la divulgación histórica, es un problema. El campo, desde el punto de vista científico, si tú querés, está constituido, no hay dudas. Pero está ese divorcio, ¿verdad?, ese problema. La configuración de este campo se produce, insisto, en los años 40-50, mientras que en Argentina y Brasil la configuración es anterior, obviamente. Y en Paraguay yo creo que todavía no está configurado el campo. Y en Sí. la conformación de las distintas secuencias de la conformación histórica en Brasil, había un afiche y te comentaba que hubo una movida cultural, artística en 1922. ¿Podrían crear un poquito esa referencia? Sí, básicamente, más que San Pablo 1922, tenemos que pensar en modernismo, Brasil década del 20, ¿verdad? Es el modernismo el que de alguna manera parece ser un turbión cultural que sacudió a la inteligencia brasileña, ¿verdad? Ese fenómeno, sumado a la decadencia de la vieja república, más la emergencia de nuevos actores políticos que van a desembocar en la revolución del 30, van a generar condiciones para que se reformule la vieja pregunta de qué es Brasil, porque ¿qué es Brasil? No es una pregunta original de esta época, de alguna forma lo que se venían preguntando desde Verhagen en adelante, los autores brasileños. Lo que sucede es que las condiciones históricas eran muy diversas. Y San Pablo es un lugar especial. Recordemos que en el año 32 fue derrotada la Revolución Constitucionalista. Esa derrota militar generó en los paulistas, de alguna forma, algo así como, para decirlo de manera fácil, el deseo de una revancha, pero desde lo cultural. Y desde la inteligencia paulista, desde la prensa, Ostado de San Pablo, Mezquita Filio, periodista pero un agente cultural de primerísimo orden, buscaron la forma de transformar su universidad en una entidad referencial y desde San Pablo establecer una hegemonía general en la cultura brasileña. Y bueno, a ver, yo no voy a hacer afirmaciones de ningún tipo, pero todos sabemos en qué lugar está la Universidad de San Pablo en el ranking de las universidades latinoamericanas. Los rankings así que tampoco dicen demasiado, pero algo dicen. Bueno, y en esa operativa por establecer en San Pablo un referente cultural, un estado fuerte, potente en materia cultural, viene la iniciativa de potenciar la Universidad de San Pablo. Y en la organización, o sea, desde cero, hubo una misión francesa de intelectuales, ahí aparecían varios nombres, entre ellos Claude Lévi-Strauss, una misión francesa acordada por el gobierno del Estado con el gobierno de Francia para que organizara los estudios de la Facultad de Filosofía. Esto fue muy importante en múltiples sentidos. Brodel le aportó mucho a la historiografía brasileña, no hay dudas. Pero lo interesante fue la apropiación que la historiografía brasileña hizo del magisterio de Brodel. Digo, no es una cosa conductista, por eso yo decía, está bueno esto, porque si no parece que Brodel es un iluminado, no, nada que ver. Aportó mucho, pero también Brodel se benefició mucho de la presencia de San Pablo. Él en una entrevista de la etapa final de su vida dijo algo muy fuerte. En Brasil me hice inteligente. Claro, en Brasil me hice inteligente.
¿Qué sucede? Todos conocemos aquella reflexión de Brodel, cuando siendo muy joven, dando clases en Argel, dice: conocí el Mediterráneo desde la otra orilla. Y esto influyó para que escribiera el Mediterráneo como escribió. No dijo, en Brasil vi el Atlántico de la otra orilla, pero de alguna manera es lo que está sugiriendo cuando afirma en Brasil me hice inteligente, ¿no? Y si pensamos en su concepto posterior de economía mundo, bueno, todos los libros que vinieron después, uno empieza a entender a qué se refiere, ¿no? Y además habla de Brasil con un tono muy poético, un país donde la historia se vive. Los olores me hacen entender la historia, los colores me hacen comprender, bueno, una cuestión bien interesante. Perdón, sí. Podría haber una referencia de la antropofagia cultural. ¿Antropofagia cultural? ¿En qué sentido? No, te hace referencia a lo histórico y el proceso de la influencia francesa, pero también artísticamente con Oswald de Andrade y Tarsila Evo Amaral se establece una movida cultural pública, como una especie de tratar de volver a absorber las raíces, que ellos lo han comenzado en el 22 y lo siguen hasta ahora, hasta en las fronteras brasileñas, uruguayas, brasileñas, argentinas, en las que rescatan justamente los olores, la comida, el carnaval, los tambores, las lenguas ancestrales, en cierto proceso que no ha terminado, en el cual quieren absorber y comer, digamos, lo de sus orígenes. Es muy cierto lo que usted dice. Además, pensemos, claro, no se centra en lo historiográfico acá, ¿no? Pero Claro. el cine brasileño, Sí. la música brasileña, las artes en general, en esta época, década del 20, tiene un desarrollo impresionante. Particularmente el cine, algo que, bueno, yo soy bastante ignorante en materia cinematográfica, pero me impresionó cuando vi toda la movida. De alguna forma, no es solo responder a esta pregunta de qué es el Brasil, sino de alguna manera también, ya esto más cuando Getúlio Vargas está en el poder, establecer una cierta influencia y hegemonía cultural de Brasil en el exterior. Yo mencioné por ahí que la Facultad de Filosofía de la Universidad de Asunción se creó y se organizó con el apoyo de, entre otros intelectuales, Guy de Holanda. Guy de Holanda integraba una misión brasilera, una misión cultural brasilera en Paraguay, acordada por los gobiernos de los dos países. Pero también esto de reflexionar sobre qué somos, de alguna manera es también como un insumo para luego intentar establecer esa hegemonía cultural de Brasil en la región, lo que tiene mucho de propagandístico, tenemos que ubicarnos. Tercera posición, peronismo en Argentina, ¿verdad? Desconfianza de Estados Unidos, los acuerdos de Argentina con Chile en cuestiones culturales y económicas que fueron vistos por los vecinos de Argentina como una muestra de que el peronismo quería extenderse. Bueno, todas esas cuestiones explican también qué es lo que estaba pasando dentro de Brasil. Y es muy importante en el caso de Brasil que la respuesta a qué es la nación brasileña se hace en clave interdisciplinaria, elemento totalmente distinto a lo que pasó en el resto de los países de la cuenca. Gilberto Freire se formó en Estados Unidos con Franz Boas, se formó en criterios sociológicos, criterios antropológicos. Casa Grande y Senzala es mucho más que un libro de historia. Y las fuentes que utiliza, diarios personales, correspondencia, son fuentes que no eran comunes en la consideración de los historiadores. Entonces, Raíces do Brasil, Buarque es el autor, Buarque, ¿verdad? Buarque de Holanda, Raíces de Brasil. Es un trabajo con todas las observaciones y todas las polémicas que genera, son trabajos removedores, sin dudas. Cayo Prado, enfoque marxista de la historia de Brasil. Lo económico como eje interpretativo fundamental del devenir del pueblo brasileño. Es realmente una producción muy importante. A mí me importa mucho señalar esto, que no se trata de que Brodel vino a iluminar nada. Brodel fue una contribución muy importante, pero una contribución más. De hecho, Brodel era un admirador de Gilberto Freire y escribió una reseña de su obra en Annals. Y Gilberto Freire fue conocido en Europa gracias a Annals. Y bueno, Brodel difundió la obra de Freire en Europa.
Sí. Sí, en este contexto, digamos, al principio del siglo XX, sé que, por ejemplo, en el estado de Río Grande do Sul funcionaba un instituto de geohistoria que de alguna manera intentaba explicar o demostrar la presencia y uso, digamos, desde el principio de la colonia y hacer una diferenciación con bueno, Uruguay, la zona del Río de la Plata, Argentina. ¿Cómo fue la dinámica en el contexto estilográfico que estaba aplicando? Los institutos regionales surgieron en principio como si fueran logias masónicas, con el aval del Instituto Carioca, lógicamente que adquirieron su dinámica propia. El instituto, obviamente que no he hecho un estudio pormenorizado de los institutos regionales, pero la historiografía riograndense tradicionalmente ha tenido una peculiaridad: marcar la autonomía y marcar las características distintivas de Río Grande en relación con el resto de Brasil. Esto es bien significativo. Te cuento una anécdota para que me entiendas, porque si no mucho divague, tal vez no. En el año 2013 me invitaron a dar una conferencia en la Universidad de Pelotas. Fue muy significativo, porque puedo decir que estuve en Pelotas, ¿no? Pero bueno. El profesor que nos invitó a un argentino, a un uruguayo, y él como representante de Brasil, ¿no? Entonces, el panel, el escritorio en el que estábamos, tenía de un lado la bandera argentina, de otro lado la bandera uruguaya, y en el medio la bandera de Río Grande. La bandera de Brasil no apareció, nunca. Pensé que voy a hacer una broma o una chanza, pero 2 años después, en el 2015, me invitaron nuevamente, y el mismo esquema. No estaba la bandera de Brasil, Brasil no existe. Ese profesor, cuando hablo con él, una vuelta hablé y me dice: qué suerte que venís ahora, porque la semana que viene me voy para el exterior. Le digo: ¿te vas a Europa? No, voy a Río de Janeiro. Es broma, sí, todo, pero dice mucho, ¿verdad? Las imágenes, los conceptos dicen mucho. Recuerden ustedes, mis queridos amigos, que la Farroupilha duró del 35 al 45, la revolución Farroupilha. En 1838 se funda el Instituto Histórico y Geográfico de Brasil. Se funda con el propósito no solo de favorecer la investigación histórica, se funda como un verdadero aparato del Estado para lograr, entre otras cosas, para contribuir, entre otras cosas, a la consolidación del imperio y la centralización del poder monárquico. En ese momento era niño don Pedro II, pero la regencia estaba muy preocupada por lo que estaba sucediendo. En 1840, cuando asume la titularidad del imperio don Pedro, se declara protector del Instituto Histórico y Geográfico. Y de 1840 a 1889 asiste a más de 500 sesiones del instituto y promueve debates, promueve investigaciones y llamó a un concurso muy significativo: ¿cómo se debe escribir la historia de Brasil?, que lo ganó un alemán, por Martius. Pero se transformó en un verdadero proyecto, eso de cómo se debe escribir la historia de Brasil, un verdadero proyecto de investigación, que lo llevó que lo ejecutó Francisco Adolfo de Varhagen. En 1854 aparece La historia llegando a Brasil. Varhagen es como el Mitre de Brasil, para decirlo de alguna manera. Tempranamente este instituto funciona con el objetivo de definir referentes identitarios, aglutinadores, y establecer un relato nacional. Y bueno, aparentemente tuvo éxito porque Brasil no se disgregó. Y a partir de la década del 50, si bien hubo algunos conatos de luchas separatistas, prácticamente tendieron a atenuarse muchísimo. No solo con el ejército se atenuaron los conatos independentistas, se eliminaron también con la acción ideológica, propagandística de una historia al servicio del imperio. Y esto, miren, que no es una mera definición teórica. En los diarios de don Pedro II hay algunas referencias interesantísimas. Cuando el tipo hacía giras por el interior de Brasil, lo primero que hacía cuando llegaba a una ciudad era visitar la escuela.
y observaba la clase de historia. Y si no le gustaba cómo el maestro estaba enseñando historia, él se ponía, imagínate, el emperador, él se ponía al frente de la clase e interrogaba a los alumnos. Y si había respuestas cerradas, él los corregía y él les enseñaba. Luego de la clase, pasaba en privado con el maestro y le decía qué tenía que leer, cómo debía enseñar y cuáles eran los resultados esperados. El emperador. Cuando estaba en las reuniones del instituto, no se trataba de ocupar un puesto honorífico y ver lo que pasaba. Él era el que dirigía las sesiones. Digo, por eso, no se trata de que a nivel teórico la historia contribuyó a consolidar el poder monárquico. De ningún modo. Efectivamente se consolidó, porque el emperador tenía claro que la historia era una herramienta fundamental. Esto que les cuento, yo cuando lo leí por los diarios me quería morir. Inspeccionaba las escuelas, el emperador. Bueno, también era un tipo muy particular. Ya anciano, cuando estaba en el exilio, estaba aprendiendo, tenía un profesor que le enseñaba sánscrito, ¿verdad? Hablaba todas las lenguas vivas, bueno, nunca necesitó traductores. Un tipo muy particular, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros, tema teórico, instrumentalización del conocimiento histórico, es de manual el caso de don Pedro II. Porque, a ver, dirigió la Institución Superior de Investigación Histórica. Generó un concurso donde se establecieron las pautas de cómo escribir la historia de Brasil. Y en la base se metió en las escuelas. No es que dijera, bueno, vamos a escribir un programa con tales y cuales características, que lo hizo. Iba a ver qué pasaba en las escuelas. Y hay un dato más que se me escapa, pero que es bien interesante. Todo esto permite demostrar por qué en Brasil había ya en el siglo XIX condiciones muy firmes para que en el siglo XX se desarrollara el campo, mucho antes que en Paraguay, Uruguay, y yo creo que antes que en Argentina también. Sí, alumna, adelante. En cuanto a si en Uruguay existe también algún relato fundador semejante al que construyó Mitre en Argentina para la persona, digamos, de la nación uruguaya. Y después uno me llamó la atención eso de Enrique Gandía con Paraguay, cómo se dio ese vínculo. Bien. En la década del 50, creo que fue en el 54, en la legislatura porteña, Mitre sostiene que no recuerdo la cita exacta, ¿verdad? Pero Mitre sostiene que la nacionalidad argentina estaba prefigurada en la época colonial. Bueno, en Uruguay, Francisco Bauzá va a sostener exactamente lo mismo, pero va a ir más lejos, redobló la apuesta. En su obra Historia de la dominación española en el Uruguay, Bauzá dice, los charrúas fueron los primitivos uruguayos. O sea que no solo se configuró la nación en la época colonial, sino que ya estaba preanunciada desde los tiempos prehispánicos. Y argumenta que los charrúas vivían en el territorio del actual Uruguay y que defendieron bravamente sus fronteras ante la invasión española. Y habla de la nación charrúa antecedente de la nación oriental. Claro, parece que los charrúas los detenía la gendarmería cuando iban a ingresar a Argentina y no, es decir, territorializa la nación en el siglo XVI-XVII sin tener en cuenta el carácter nómada de los charrúas. Los charrúas estaban tanto en lo que es Uruguay hoy como lo que es Entre Ríos o como lo que es Río Grande do Sul. O sea, sí, tempranamente lo plantea Mitre en sus obras mayores, sí, sin duda, a partir de la Galería de Celebridades Americanas, primera edición del Belgrano, en la legislatura porteña, si mal no recuerdo, creo que es en el 54, pero también lo plantea como argumento fundamental Bauzá en el 82 y va más lejos. Los charrúas eran los primitivos uruguayos. Lo dice así, los charrúas eran los primitivos uruguayos. ¿La otra cuál era? No, lo de Enrique Gandía. Sí, Enrique Gandía es un personaje muy particular, yo lo comentaba acá con las chicas. ¿Está cuento o no cuento? Bueno, capaz que si estoy de buen humor lo cuento, pero vamos a lo importante. Enrique de Gandía escribió, siendo muy joven, algunos libros sobre los problemas limítrofes entre Bolivia y Paraguay. Y en esos libros
anteriores a la Guerra del Chaco y algunas se publicó durante la propia Guerra del Chaco. Y en esos libros él de alguna manera afirma que Paraguay tiene derechos sobre los territorios que reclama. Es decir, defiende la tesis paraguaya en el conflicto. Por tanto, de Gandía es considerado en esa época en Paraguay, y todavía hoy obviamente, el Alberdi de la Guerra del Chaco. Ese es el rol de Gandía en Paraguay. En el año 37 de Gandía visita Paraguay, es invitado, obviamente es recibido como un paraguayo más. Francamente no sé incluso si no le da el título de ciudadano honorífico de Paraguay, pero bueno, es recibido como un personaje, un paraguayo más, defensor de los justos derechos del Paraguay sobre los territorios, como todos. Se reúne en el hotel donde estaba parando con un conjunto de intelectuales paraguayos, historiadores paraguayos, y en ese intercambio él le sugiere que funden un instituto de investigaciones históricas. Obviamente estaba pensando en el Instituto de Buenos Aires y a su vez en la Academia de la Historia. Como no era viable una carrera de historia por las condiciones económicas y culturales de Paraguay, surgió un modelo institucional de sociabilidad, no un modelo institucional de formación superior de historiadores. Nació el Instituto Paraguayo de Investigaciones Históricas. El acta fundacional se firma ahí mismo, si mal no recuerdo, pero la idea y el impulso vienen de Enrique de Gandía, que es un historiador significativo, pero no determinante en la historia de la historiografía argentina. Pero en este punto es importante porque es el que sugiere la idea para la fundación de lo que es la Academia Paraguaya de Historia. ¿Alguien más? Bueno, les agradezco mucho la presencia, ha sido un placer dialogar sobre estas cuestiones de nuestras historiografías. Buenas noches.